Dos, tres. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, querida comunidad, a un espacio más de su programa Salud Mental aquí en Fenerit. Extendemos un caluroso y afectuoso saludo a todas las personas que se conectan a este espacio y estamos en una mañana muy fría. Les cuento que aquí en Quito el frío está que muerde y tenemos una invitada de lujo porque vamos a abordar un tema muy importante. Mi querida Lila, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias. Sí, mira, también con frío. Bueno, no mucho porque yo vengo de un país mucho más frío. Ah, ya, claro. pero nosotros exageramos quizás un poco. No, yo creo que el hábito, ¿no? El cuerpo yo ya tengo como más calle del frío en ese sentido. Ya tiene está calle, nevando ya en sí. mi país. Ya, bueno, ya sí deben ser otras temporadas extremas. Y bueno, les comento que el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la evaluación del neurodesarrollo, ayudas a padres y madres precisamente para comprender el proceso. Pero antes de entrar en este tema, Lila, querida, cuéntame cómo te recibe Ecuador, porque sabemos que vienes tú como cada determinado tiempo, nos visitas, estás aquí un tiempo corto y luego te regresas. ¿Cómo ves las cosas acá en nuestro país? ¿Cómo te han recibido? Hombre, me reciben muy bien porque aquí tengo otra familia, ¿no? Los amigos. Qué lindo. Yo viví 8 años y medio aquí, entonces siempre que vengo me abren los brazos, ¿no? Y las puertas de la casa, y entonces siempre es un placer volver y regresar a un país que fue en gran parte mío, ¿no? O sea... Sí, qué lindo, sí, qué chévere. Bueno, qué lindo que te hayan recibido súper bien. Y bueno, les quiero contar, Lila Adana Díaz, ella es psicóloga clínica social y educadora, cuenta con más de 15 años de experiencia en evaluación e intervención con población vulnerable, especialmente en infancias, adolescencias y personas mayores. Ha trabajado tanto en el ámbito clínico como educativa y cuenta con una sólida trayectoria como docente universitaria, con especialización en metodologías activas y uso de TICs. También a ella le mueve mucho el compromiso social, ha participado en acciones humanitarias, en contextos de crisis y defendiendo activamente los derechos humanos. También ha liderado proyectos de investigación internacional y ha colaborado también en publicaciones científicas. ¡Qué lindo! Y bueno, sí, qué chévere. Bueno, cuéntanos, aquí nos dices un poquito dentro de tu hojita de vida que tú has trabajado en temas sociales. ¿Cuál ha sido el trabajo social en el cual tú has participado que más te ha gustado, que te ha impactado? Bueno, nosotros con la Universidad de las Américas hicimos un proyecto junto con los Rotarios en Nono, que es un barrio al norte de Quito, en la montaña. Y trabajamos con la comunidad educativa, es decir, profesores, padres y niños. Trabajamos en la promoción del bienestar socioeducativo de todo lo que es la comunidad, empoderando a los padres, a los profesores también, trabajando temas tan importantes como la salud mental, el cuidado de las emociones, la parte más también cognitiva, ¿no? A nivel de desarrollo y cómo pues tratar de ayudar, ¿no? Dándole recursos o enseñando, ¿no? Esos recursos que uno tiene de forma innata pero que a veces pues tiene más inseguridad, ¿no? Entonces sí. ayudando a sentar esa parte, ¿no? Y trabajando con esa comunidad y con los niños, que fue precioso. Fue un trabajo de 4 años junto con los Rotarios, ¿no? Donde se vieron resultados muy bonitos, ¿no? Y sobre todo pues eso, un gusto el aprender también desde la misma comunidad, ¿no? Para mí fue algo muy gratificante, que me sentí bastante bien, ¿no? Y que fue una parte de crecimiento personal. Sí, no, yo creo que también a mí también me mueve mucho esta parte social. Yo creo que a nosotros nos mueve y siempre digo que trabajar en el territorio nos cambia la visión de todo, ¿no? Y precisamente, ¿por qué hago esta pregunta? Que porque vamos a entrar a este tema, ¿no? De una evaluación ya del neurodesarrollo, porque a veces no se entiende, por ejemplo, en comunidades como a nivel social que uno trabaja, las personas a veces no entienden de esto y también pasan a veces mayores necesidades del alcance a la salud mental, a una evaluación, siempre va a terminar siendo un poco más complejo. Entonces, miren, hoy vamos a hablar de este tema que muchas familias a veces viven con dudas, con miedo, incluso con culpa, porque a mí menos me ha pasado, Lila, te cuento que cuando hay padres, yo no manejo niños, trabajo con niños, pero dice: Gaby, me enviaron a hacer una evaluación del neurodesarrollo, y automáticamente lo asocian como algo malo y empiezan como estas crisis con los padres porque no saben qué hacer. Pero ojo,
antes de llegar a esto, claro, van teniendo contacto con sus hijos en diferentes conductas que yo de la mayoría que he visto, y más bien tú que como experta me corregirás, lo asocian como un mal comportamiento. Entonces es como difícil llegar a esto, hasta como que creo yo que hasta los niños y niñas sufren un montón, como hasta poder incluso derivar a una evaluación. Entonces, con esto me gustaría preguntarte, ¿cómo se explicaría el neurodesarrollo, por ejemplo, a un padre sin que se asuste? Vale, bueno, voy a tratar de hacerlo, ¿no?, de la mejor forma posible. El neurodesarrollo es todo el proceso, ¿no?, de crecimiento biológico y ambiental del niño. ¿En qué sentido? Si pensamos que es como la construcción de una casa, ¿vale? Cuando construimos una casa necesitamos unos planos. Los planos de la casa sería como la parte genética, la que viene de los papitos, ¿no?, de las familias. De ahí, aparte de los planos, necesitamos los materiales, ¿no? Para tener paredes fuertes en la casa necesitamos cuidar la parte de hábitos, ¿no?, de hábitos de vida, por así decirlo, que ahí engloba la nutrición, es decir, la alimentación equilibrada y una dieta balanceada, la salud, tanto física como emocional, ¿no?, el sueño, que es un hábito súper importante. Entonces, gracias al cuidado de esos materiales, ¿no?, tenemos unas paredes fuertes de la casa, ¿no? Entonces, la nutrición, como digo, el sueño y la parte de la salud. Después de eso también necesitamos que haya electricidad, que haya agua, ¿no?, en la casa. Entonces ahí tenemos pues la conexión de los cables, ¿no?, de la casa, igual que la conexión de las tuberías, para que estén fuertes también y para que llegue luz a toda la casa y llegue agua a toda la casa. Eso se llaman como las conexiones que se generan a raíz del cuidado del ambiente. ¿En qué sentido me estoy hablando? Cuantas más experiencias positivas estemos hablando de que vivan los niños, más conexiones se van a crear. Entonces nuestra casa se va a llenar de luz, ¿no? Entonces es como un poco el neurodesarrollo sería el proceso de construcción de una casa, entendiendo ese crecimiento personal que influye, como digo, la parte genética, que son los planos, y la parte ambiental, que tiene que ver con los materiales y con esa electricidad y esa conexión, ¿no?, que se produce en el niño. Sí, no, bueno, lo has explicado bastante bien, creo que bastante lúdico. Y claro, yo voy a ver ahí que si estamos en esta casa, ¿qué pasaría en cambio si la luz no está llegando a un área de la casa, ¿no? O me invento yo, hay un cortocircuito, o por ejemplo, hay un tema que se dañó la cañería, la casa se puede inundar, o que en una parte de la casa también no puede llegar esta agua, ¿no? También algo que se asocia mucho a esto cuando hablamos del tema del cerebro, se habla mucho de la plasticidad cerebral. O sea, lo he escuchado comúnmente. ¿Cómo se relaciona la plasticidad cerebral, por ejemplo, con el tema del neurodesarrollo? Bien, muy interesante también este tema, ¿no? Y importante, porque es entender que la plasticidad es el crecimiento, es la adaptación que tiene nuestro cerebro, ¿no? Cómo nuestro cerebro se va adaptando a generar respuestas en función del entorno. Me explico mejor, ¿no? También con otra metáfora que es la plastilina. Pensemos en la plastilina, ¿no? Una plastilina nueva, cuando se da, es muy fácil de moldear, ¿verdad? Es muy fácil de manipular, de crear cosas, y eso es los primeros años de vida. En los primeros años de vida, los niños, ¿no?, tienen el cerebro mucho más plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que la plastilina se moldea muy bien, entonces genera muchísimo más aprendizajes. Pero claro, la plastilina, cuanto más pasa el tiempo, ¿qué pasa? Se va endureciendo, pero no quiere decir que sea fija, ¿verdad? No quiere decir que se quede estática, sino que todavía sigue siendo moldeable, pero quizás cuesta un poquito más. Entonces, es por eso que la plasticidad, que nos dura toda la vida, es decir, nosotros podemos aprender durante toda la vida, pero es verdad que cuanto más mayor seamos, esa plastilina es más dura, entonces nos cuesta más adquirir aprendizajes significativos. En cambio, cuando más jóvenes somos, por eso es tan importante los primeros años de vida, esa plastilina se puede moldear muy bien, ¿no? Y hace que los niños como expriman, como una esponja, ¿no?, que exprimen todos los conocimientos que les llega por diferentes vías, ¿no? Y súper lindo también como tú lo explicas, me encantó. Y claro, eso como que va yendo bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una parte hablando desde la metáfora, una parte de una habitación de la casa, por ejemplo, no enciende por más que yo insisto, por más que yo intento, y eso empieza a generar como una frustración en la familia, en la casa, de que hago todos los intentos con los recursos que yo sé, que yo aprendí, e incluso con las experiencias de mis otros hijos, ¿no? Intento, y más bien
también termino frustrado. Entonces, ¿cómo yo me empiezo ya a dar cuenta como de que algo de estas conexiones, de las luces que no se aprenden en la casa, como que de la plasticidad, estamos jóvenes, pero aún así hay algo pasa ahí? ¿Cómo se pueden dar cuenta los padres de familia que algo puede estar presentando o pasando? Bueno, yo creo que muchas veces esa alerta se produce cuando esperas ciertas conductas del niño que no se cumplen, ¿no? Ya sea por evolutivo, es decir, nosotros tenemos los hitos del desarrollo, ¿no? Que son como los superpoderes de los niños, yo digo, que no siempre son fijos. ¿Eso qué quiere decir? Que no siguen, todos los niños no siguen, el crecimiento no sigue un ritmo lineal, ¿no? Sino que hay niños que, por ejemplo, no gatean, ¿no? Pero eso es una alerta. Ahora, con esa alerta, ¿qué hacemos? Pues seguir viendo un poquito más adelante si ese no gatear implica otras conductas que a lo mejor estén generando un malestar en la casa, o que veas que al niño mismo le impiden desarrollar otras capacidades que son importantes, ¿vale? Pero no siempre el no gatear implica que vaya a generar un problema a posterior. Es decir, hay personas que no hemos gateado en nuestras vidas y no tenemos un problema de desarrollo motor, podemos correr, caminar sin problema, ¿no? Pero hay otros niños que el no gatear sí que implica que a lo mejor vayan a tener más dificultad en generar esas conexiones, esas electricidades, como decíamos, ¿no? Que va a costar un poquito más. Entonces, o que incluso hay veces que en esa zona de la casa no se puede llegar a conectar, ¿no? A nivel eléctrico. Entonces, por eso, ¿cómo es la alerta? ¿Cuándo es la alerta? Cuando ven que realmente lo que se espera del niño, ya sea porque los padres pueden comparar con otros niños, con sus hijos, con otros hijos, o desde la guardería, desde el colegio, que dicen, el niño tenía que hablar más y a lo mejor no habla, ¿no? Esta parte del lenguaje, pues si un niño a los 2 años no ha pronunciado ninguna palabra, eso es una alerta, ¿no? Que ahí ya decimos, ¿es necesario acudir a un profesional? Pues sí, es necesario acudir a un profesional. ¿Para qué? Para que cuanto antes ponga las herramientas, de las herramientas a los padres necesarias para poder armar bien la casa, ¿no? Para poder cuidar bien esa casa de ese niño. Claro, yo creo que eso sí es importante, ¿no? Uno más o menos ya algo se informa y dice como que hasta cierta edad ya debería estar haciendo estas cosas. A lo mejor voy notando que mi hijo o hija como que va siendo muy lento, definitivamente ya es una dificultad y empezamos también a preocuparnos como padres, ¿no? Pero también es importante saber que un niño o niña no es que se porta mal porque quiere, ¿no? Recordemos que los niños están aprendiendo y en función del ambiente, del contexto y todo lo que está a su alrededor, también aprende a relacionarse con el mundo, a relacionarse con su familia, con sus amigos, pero en este sentido siempre se lo liga mucho al mal comportamiento. Entonces, y en ese sentido, como están aprendiendo, no saben regularse, a veces hay muchas más rabietas, hay muchos más comportamientos que ahí diría yo que a veces los adultos somos los que nos frustramos más y no podemos tolerar. Y yo digo, los adultos supuestamente somos los regulados, el niño está aprendiendo, pero lejos de eso, yo me he puesto mucho a pensar en cómo a muchos niños se les deja la etiqueta de que es un mal comportamiento. ¿Qué opinas tú de eso, Lila? A ver, es una realidad que existe, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, que muchas veces las diferencias en la forma de comportarse de los niños, ¿no? Cuando ya son muy atípicas, cuando salen de lo que se espera, ya se marca como conducta, como lo que dices tú, ¿no? Es que es desobediente, es que tiene un problema de no respeta las normas, pero es que a lo mejor ese niño no está entendiendo las normas porque su capacidad, en este caso su casa o su plastilina, no se están moldeando de la manera que él necesita para llegar a entender lo que se le está pidiendo. Entonces, sí creo que muchas veces no el adulto desde la ignorancia no acusa no que es un problema de conducta cuando a lo mejor lo que necesita el niño, a lo mejor el niño está sobreestimulado, a lo mejor el niño en una aula normal no claro, la mayoría de los niños pues
respetan y no les molesta las luces, no les molesta el sonido, ¿no?, de fuera, el viento incluso, pero hay otros niños que sí que a lo mejor tienen más sensibilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, con esa sobrecarga que muchos niños están sufriendo, hace que su conducta se desvíe de lo que se espera. Entonces, claro, si a mí me molesta mucho la luz, ¿qué voy a tratar de hacer? Pues voy a tratar de moverme, ¿no? O mirar más al suelo para no estar, que el foco no me dé directamente al ojo. Eso, por ejemplo, en un entorno de aula puede llegar a pensar, ¿no?, a interrumpir o a incluso a la profesora interpretar que esa conducta es que no quiere hacerle caso, que está mirando al suelo porque le entretiene más el suelo. Entonces es como un... Claro, el adulto... Como digo, el adulto hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, ¿no? Pero entonces esa profesora necesita más recursos para entender que hay niños, ¿no?, que a lo mejor esa luz tan fuerte, que es una luz blanca, les está molestando mucho y entonces tienen que mirar al suelo. O directamente hay niños que la forma de aprender ha sido desde un comportamiento, quizás una reacción más fuerte, ¿no?, más emocional, porque los niños al final estamos aprendiendo la plasticidad, recordar, y la casa, la construcción es todo un proceso, es tiempo. Entonces no podemos esperar como adultos que los niños se comporten según lo que esperamos como adultos, ¿no? Porque son niños. Entonces en esa infancia, en esa etapa, es tan importante el ser modelos de referencia, el ser ejemplos, ¿no?, para que cuando el niño no tiene la conducta que se espera, pensar siempre que eso es una oportunidad de aprendizaje para el niño. Es decir, el niño no está teniendo la conducta porque a lo mejor no sabe. Entonces, es una oportunidad para enseñarle a qué esperamos de él, qué conducta queremos que tenga. ¿Sí? No sé si te respondo. No, está súper bien. Me gusta muy bien como tú lo has explicado, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo para entender mejor qué pasa, quizás hacernos preguntas, cuestionarnos que algo pudiera pasar, no solamente tapar todo bajo la etiqueta de un mal comportamiento, ¿no? Porque ahí es donde viene la otra parte emocional de los padres, ¿no? Porque se etiqueta tanto de qué es el comportamiento y se hacen muchos esfuerzos por cambiar, por corregir este comportamiento. Y ahí, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas emociones más comunes que, por ejemplo, los padres presentan luego de tanto desgaste en el camino por basarse en querer como tal cambiar un comportamiento? Bueno, yo creo que los padres principalmente a mí me vienen a consulta con un desgaste emocional terrible, es decir, están muy frustrados, no sienten a veces impotencia, sentimiento de pérdida, de no sé qué estoy haciendo mal. Lo hablabas tú antes, ¿no? La culpa es algo que yo creo que viene innato desde que desde que estamos embarazados, ¿no? Entonces, desde que el niño todavía no ha salido, ya hay sentimientos de culpa por parte de las mamitas muchas veces, ¿no?, y los padres. Y es sobre todo pues esa incomprensión, ese qué estoy haciendo mal, dónde me he perdido, dónde no he sabido hacer, dónde no he sabido actuar. Y sobre todo esa pérdida, ¿no? Yo creo que ese sentimiento de no sé dónde, no sé, me siento como que estoy en un país que no conozco ni el lenguaje, ni la cultura, ni el lugar, ¿no? Y entonces no tengo forma de comunicarme, esa parte, ¿no?, de como sentirse completamente extranjero, ¿no?, y fuera de para dónde voy, cómo se pide, yo que sé, hasta un plato de arroz con huevo, ¿no? O sea, el no saber, esa parte de, como digo, ese sentimiento de desconocimiento. Sí. Y sabes que ahorita que tú decías eso, se me venía a mí en la cabeza, digo, imagínense en alguien que no se ubica bien en el mapa y se pierde, y ya lo hemos pasado, digo, esa sensación, perdido, esa sensación de miedo de qué hago y cómo me calmo. Me imagino que quizás un poco como para ejemplificarlo, eso va a pasar a un papá que no sabe, que no está entendiendo. Y ojo, yo creo que también aquí es súper duro también para los papitos, porque también hay un tema de compararse, siempre está como mirando cómo va el niño de al lado, cómo va. Y a esto, algo muy común que yo he visto es que las sobre recomendaciones
porque siempre es, a mí me funcionó, hágale esto, hágale aquello, y yo me imagino como padre, si yo me pongo tan nerviosa cuando no me ubico bien en el mapa y me pierdo, y encima tener gente ahí que me esté diciendo, ándate por aquí, ándate por allá, muévete aquí, y yo no sé ni leer el mapa, yo creo que sí generaría muchísima frustración. Por ejemplo, no sé si tú has visto esta parte con los papás. Sí, sobre todo porque mucha gente, a ver, cuando da recomendaciones es desde la mejor voluntad, ¿no? Es decir, con la mejor intención. Sin embargo, cada niño es único, cada familia también es única, es diferente, y lo que sirve en un niño no tiene por qué servir en otro. Yo lo veo en consulta a diario, ¿no? La misma técnica en un niño funciona súper bien, pero se aplica a otro niño y no funciona. Y no es que esté haciendo mal la técnica, porque no he cambiado el profesional, no he cambiado mis conocimientos, pero sí cambia la casa. Entonces, sí puede abrumar, ¿no? Sí puede abrumar que está rodeado, ¿no?, de consejos, de recomendaciones, sobre todo cuando no ves resultados. Entonces, en ese sentido, bueno, pues mucha paciencia, que es la virtud más grande, ¿no?, que necesitan todas las familias, la paciencia y el acudir a veces cuando las ayudas no sirven a un profesional que pueda tratar de entender, porque también es todo un proceso, ¿no? Por eso estamos hablando hoy aquí del proceso de evaluación, ¿no? Tratar de entender ese cerebro, esa forma de aprender de ese niño que es particular, que es única. Claro que sí. Bueno, hemos ido haciendo como un recorrido, ¿no?, de cómo se va dando todas estas cosas, un poco hasta llegar a los padres, y bueno, ya como pasando de esta parte fea, un poco de crisis, como de duelo también, ¿no? Porque un padre y una madre siempre espera todo perfecto, todo sanito, todo bien, pero obviamente las variabilidades de la vida, de las circunstancias, del entorno, de la misma genética, es una constante con la cual todos estamos predispuestos. Ahora, entonces ya alguien ha podido identificar esto y les habla de una evaluación. Primero, ¿cómo deberían tomarse los padres cuando les dicen noto estas particularidades en tu hijo, entonces recomiendo que hagas una evaluación? Y también cómo deberían decirlo los profesionales, porque de una dicen, quiero que le evalúe porque tiene TDAH, es típico ahora, autismo, a mí me han dicho, entonces parten desde ahí y de ahí van a la evaluación. Entonces, ¿cómo debería decir el profesional y cómo debería tomárselo el padre de familia antes de arrancar un proceso de evaluación? Entiendo, sí. Yo creo que por parte de los profesionales no poner etiquetas nunca, porque al final para un profesional clínico que se dedica a la evaluación todo es un proceso. Yo no puedo ver a un niño y decir este niño y darle la etiqueta. Primero porque no vale con lo que yo solo vea, sino también es importante conocer a esa familia, conocer esos hábitos, conocer a ese niño, esos hobbies, cómo maneja esa capacidad también del niño de aprender, de inteligencia, ¿no? Entonces, no vale con ver, no somos adivinos. Entonces, siempre lo mejor yo creo es ser lo más cauto posible, tratar de empatizar mucho con las familias, ¿no? Para que ellos entiendan qué es lo que no se ve de forma según lo esperado de su hijo, ¿no? En vez de la etiqueta, ¿no?, hablar de conductas. Pues mira, creo que tu hijo es muy sensible, a lo mejor con temas de manipulación de objetos, de plastilina, de colores, de pintura, y eso es una conducta un tanto atípica, ¿no? Está un poquito fuera de lo que se espera de un niño de su edad. Entonces, a lo mejor sí sería importante conocer el porqué de esa conducta, tratar de entender a ese niño qué es lo que le está molestando o qué es lo que no se está sintiendo capaz, porque a lo mejor hay algo en el niño que le está generando mucho malestar simplemente el poner las manos en una pintura y poner la mano en el papel, ¿no? Una actividad tan sencilla que puede ser esa, ¿no? Mancharse los dedos. Ese niño lo puede vivir con un sufrimiento terrible. Entonces, como digo, no etiquetar como profesional que solo está observando, ¿no? Aunque conviva mucho con los niños, los profesores son muy buenos en identificar conductas, por ejemplo, de comportamiento, de diferencias en cuanto al comportamiento de lo que se espera de un niño, pero no poner la etiqueta. Por mucho que tú le veas muy inquieto, no decir tiene TDAH, ¿no? Yo creo que tiene TDAH. No. Hablar de que es un niño que es demasiado inquieto. Entonces hay que ver que esa inquietud de dónde viene, ¿no? Es una necesidad emocional, porque también puede ser que el
niño sea muy inquieto porque o no duerme bien, o se siente muy con miedo, con estrés, con amenaza, entonces nos movemos más, ¿no? O realmente puede venir de lo que es la inquietud motora a nivel más neurológico. Pero eso es algo que tenemos que verlo durante el proceso de evaluación. Como digo, como profesionales solo hablamos de la conducta, de lo que creen, y lo que recomiendan a los padres sería pues tratar de ahondar bien, ¿no? De descubrir como detectives por qué se está dando esa conducta. Eso por un lado para los profesionales. Y para los padres, cuando escuchar de una forma abierta, escuchar de una forma que habla desde la preocupación, no habla desde el juicio, desde la culpa tampoco, no hablan desde eso, sino un profesor que da la alerta es un profesor preocupado. Yo siempre les digo, o sea, me encanta porque lo que implica es que ese profesor sí quiere y busca lo mejor para tu hijo, busca aprovechar ese máximo potencial, pero ahora mismo no sabe cómo. Entonces tenemos que ayudar a ese profesor. Igual que los padres, o sea, los padres que lo escuchen y digan, vale, ese profesional está preocupado porque hay algo que le ha sonado la alerta, y que a lo mejor ese profesional que está todo el día viendo, ¿no?, a niños de esa misma edad, sabe perfectamente que a lo mejor esa conducta sí es necesaria de entenderla, como digo. Entonces, para el papito, olvidarse de la culpa, ¿no? Olvidarse de que no se siente como ataque lo que le están recomendando, ¿no? Tratar de ver que lo que están diciendo viene desde una preocupación del niño y que es por y para el bienestar de ese niño. Sí, y sabes que con eso que tú dices, yo he escuchado, por ejemplo, algunos casos que los padres se enojan con el docente y dicen, es que le tiene puesto el ojo a mi hijo, es que le ha visto, y a veces creo que es una manera de no aceptar. Creo que, ojo, a mí no me ha pasado, pero un poco viendo desde siendo padre y siendo madre, yo digo, a veces hay cosas que uno sabe que sí no están bien, pero ahí implica que uno no acepta. O sea, uno sabe que por ahí no, pero uno se niega y está necio. Y cuando viene a veces alguien a decirnos algo que ha logrado observar, que quizás yo lo sé, pero no lo acepto, es como que no, esa persona tiene la culpa, y ahí empieza, ¿no?, un poco este estrés de que les cámbiale de profesora, y a veces también van hacia atacar al profesional. Entonces yo creo que también sí es importante saberlo, reconocer. A lo mejor no es algo fácil tan de aceptar, pero si uno ya desde pequeñitos va observando a sus hijos, sabe que puede haber cierta particularidad que se está diferenciando en el comportamiento que va dentro de lo esperado de la edad que nos decía Lila, y intentar también no buscar culpables, sino más bien soluciones, porque aquí viene esta parte de la neuroplasticidad, ¿no? Entre más pequeñitos estén, entre más temprano nosotros podamos detectar esto, lo que decía Lila de la plastilina. Entonces quizás ahí podemos, con ayuda profesional, con una buena guía, con una buena evaluación, más bien aportarle al niño y así aprender en conjunto. Entonces eso sí es muy importante. Ahora bien, cuéntanos un poco en qué consiste una evaluación, ya cómo sería la evaluación ya dentro del proceso. Bueno, eso va a depender mucho de cuál sea la preocupación por la que vienen a consulta, ¿no? Es decir, va a depender mucho si el niño solo, o sea, bueno, si viene, por ejemplo, por problemas de aprendizaje, ¿no? Porque no tiene el rendimiento que se espera, que estudia mucho, pero que no llega a los resultados que uno esperaría en función del esfuerzo que está invirtiendo ese niño, o si es un problema más de conducta en el sentido de que hablamos de inquietud o de no respetar las normas, que, como digo, o sea, lo que se ve es que no respeta las normas, pero a lo mejor es que no está comprendiendo las normas, puede haber muchas cosas detrás, ¿no? Pero lo que es verdad que es la conducta, ¿no? Puede verse que no está respetando, que no obedece las órdenes, las consignas, etcétera. Entonces va a depender mucho, como digo, de cuál sea el foco de la preocupación, ¿no? En ese sentido. De ahí siempre se hace una entrevista a los padres, ¿no? En mi caso, por ejemplo, las entrevistas suelen durar entre 1 hora, 1 hora y media, porque son entrevistas muy largas, muy profundas. Tenemos que conocer toda la construcción de esa casa. Entonces, desde toda esa construcción de esa casa, hablamos desde el proceso, desde cuando estaba la mamita embarazada, claro, en el proceso de gestación, cómo fue durante el embarazo, hubo algún riesgo, no, exposición, por ejemplo, por parte de la madre a lo mejor tóxicos, ¿no? Como metales, como químicos. Situaciones vitales estresantes. Sí, el estrés, por ejemplo, es un factor de riesgo muy alto, ¿no? Si las madres durante el embarazo
han sufrido situaciones de estrés muy fuertes, eso también altera, ¿no? Esa construcción de esa casita. Entonces, claro, la entrevista es una entrevista muy larga, ¿no? Que hablamos de todo. Entender bien cuál es la preocupación de los papás, cuál es la preocupación del colegio, contextualizarla bien, poner ejemplos, ¿no? Porque a veces las personas en sí hablamos, ¿no? Y hablamos con términos muy coloquiales. Es que es muy ansioso, es que es muy miedoso, ¿vale? Pero a lo mejor lo que es muy miedoso para mí no es lo mismo que lo que es muy miedoso para ti. Entonces el profesional sí tiene que tratar de encuadrar, de entender bien a qué se refiere el papá con nervioso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a dónde se da esa conducta de nerviosismo, cuándo se da, cómo actúa tanto el niño como los padres, en qué intensidad se da, cuánta frecuencia se da esa conducta y cuánto dura esa conducta, ¿no? Entonces, desde ahí es como operacionalizar o entender bien, ¿no? La preocupación en todos sus contextos, ¿vale? Y entender bien al niño con todo, no solamente, como digo, con lo que a los padres les preocupa, sino también, por ejemplo, cuáles son los gustos del niño, cómo es el tipo del juego del niño, cómo ha sido, cómo es su nivel de sueño, sus hábitos de sueño, sus hábitos de alimentación, los hábitos de pantallas ahora mismo, ¿no? Que hay mucho uso de pantallas, mucho abuso, me atrevería a decir, de pantallas, y eso genera en muchas ocasiones, ¿no?, mayor inquietud motora, es decir, niños más activos, más inquietos, con más problemas atencionales. Entonces es necesario conocer toda la vida del niño, ¿no? Tratar de tener como una radiografía, ¿no?, de esa vida, desde cómo también se resuelven los papás los problemas, ¿no? Cómo son los papás. ¿Cuántos de la conducta del niño los padres identifican? Porque es verdad que somos un reflejo, ¿no? Los niños, la conducta del niño suele ser un reflejo de la conducta de los padres. No siempre, ¿vale? Pero sí son las personas con las que más aprenden, ¿no? Por la primera vía de aprendizaje, por así decirlo. Entonces, entender bien esa familia, entender bien esas relaciones, entender bien también los recursos que tienen los padres, y eso se recoge en la primera parte, en la entrevista. Y ahí yo trabajo con la familia en sí, hago una evaluación funcional. ¿Y por qué? Porque yo lo que quiero ver son las dinámicas de la familia. Claro que es un poco artificial porque estamos en la consulta, ¿no? Pero quiero ver esas dinámicas de la familia. Entonces invito a toda la familia y trabajamos para conocer tanto la identificación de las emociones por parte del niño, ¿no?, como por parte de la familia. Y ver qué reacciones, cuáles son los comportamientos cuando el niño me habla de sus enfados, de las cosas que le enfadan, de las cosas que le dan miedo, ¿no?, que muchas veces son menos de las que ven los padres. Sí, no. Y minimizamos también, no tengas miedo. Claro, a veces pasa, ¿no?, que por un lado o por otro no, o el niño a veces ve más miedos y los padres, pero ¿sigues con miedo? Sí, que eso es lo que menos, la verdad. Y otras veces el niño suele ver, como digo, menos miedos porque no, sí, ya lo he superado, mamá, el miedo a la oscuridad ya lo he superado, pero sigo durmiendo con luz o sigo durmiendo, se pasa la habitación de los padres, ¿no?, por la noche. Entonces, bueno, yo me quedo con todo lo que me dicen, tanto lo que me dicen los padres como lo que el niño es consciente de que le pasa. Y muchas veces los niños son muy conscientes, ¿no?, de las cosas que les cuestan más hacer, ¿no?, lo reconocen bastante bien. Y después de eso, que ya tengo un primer contacto, que ya tengo una buena relación con el niño, porque lo más importante es que el niño también tenga una muy buena relación con el profesional. Sí. Porque al final vamos en la evaluación del neurodesarrollo en general, ¿no?, cuando hay sospecha de alguna alteración, de algún problema en la casita, ¿no?, yo voy a exprimir a ese niño. Entonces vamos a hacer como una especie de clase, ¿vale?, de clase de colegio. Pero imaginaros, claro, si el cole tiene a lo mejor 24 estudiantes en el aula, solo con él. Entonces es agotador, porque el niño tiene que responder durante 4 horas, que más o menos dura el primer día de la evaluación, ¿no? Por eso tienen que perder la clase entera. Todo el rato esforzándose de hacer las actividades que son actividades que se suelen hacer a veces en clase o no, que a veces no tienen nada que ver, pero es un esfuerzo mental muy duro para el niño. Entonces es cansado. Por eso, como es cansado, las evaluaciones cognitivas, las evaluaciones que hablan de sus capacidades, tienen que ser por la mañana.
porque por la mañana el niño está despierto, porque por la mañana el niño está más activo, y cuando uno hace una evaluación quiere aprovechar al máximo la capacidad del niño. Yo quiero ver su mayor potencial. Nosotros tenemos las capacidades, ¿no?, que no funcionan siempre igual, ¿no? Entonces, siempre va como un nivel de intervalo, donde imaginemos la atención. Pues mi capacidad atencional tiene su suelo, y el suelo, ¿cuándo lo toco? Cuando estoy muy cansada, cuando tengo sueño, cuando estoy enfadada, cuando no me gusta lo que me están pidiendo que haga, ¿verdad? Entonces ahí como que mi nivel atencional va al mínimo, porque no me gusta, porque también estoy cansada. Pero luego también tengo mi máximo, ¿no?, mi techo. Entonces, yo cuando hago la evaluación quiero conseguir ese techo de ese niño, quiero conseguir ese máximo. Por eso es importante que haya muy buena relación entre el profesional y el niño, que el niño se sienta cómodo, que el niño se sienta seguro. Y si a veces se siente más inseguro, porque a lo mejor no está acostumbrado a estar con personas desconocidas, que no dejamos de ser desconocidos, necesitamos que esté la presencia del padre durante un tiempito hasta que el niño se sienta cómodo, y de ahí ya el padre se va y yo ya puedo empezar la evaluación de sus capacidades. Pero siempre, como digo, con esa seguridad de que el niño está cómodo, de que el niño se siente seguro, a pesar de que va a haber nervios. Siempre. Porque cuando nos sentimos evaluados, ¿verdad?, cuando nos dicen, venga, vamos a hacer esta evaluación, este examen, pero no va para nota. Aunque nos digan que no va para nota, ya la palabra examen ya nos un nudo en el estómago nos empieza, nos pone nerviosos a todos. Entonces, y sobre todo hay actividades que tienen que ver con el tiempo, también nos ponen nerviosos, aunque le digas no hay respuestas buenas ni malas, no, tú trata de hacerlo lo mejor posible, el niño se va a poner nervioso. Por eso es muy importante, como digo, muy buena relación terapéutica y darle el tiempo que el niño necesite. Y eso dentro del proceso de evaluación nosotros marcamos, ¿no?, un tiempo estimado, pero siempre yo les digo a los papás que ese es el tiempo que yo estimo. Al final el ritmo va a depender del ritmo de tu hijo. Yo no le voy a forzar. Y si necesito en vez de 8 horas, necesito 12, voy a tener que pedir 12 horas y va a tener que perder 3 días de clase. Claro. No importa tanto esos 3 días de clase, sino más bien lo que importa es que la evaluación se haga respetando, ¿no?, las necesidades y el ritmo de cada niño. Súper bien, yo creo que nos has explicado bastante bien esta parte y me quedaba con algunas cosas que tú decías, ¿no? Que somos el autorreflejo, y digo, claro, a mí también sí me han dicho, igualita tu mamá como responde. Y yo critico eso de mi madre, que ella grita y a mí no me gusta, pero resulta que cuando tú dices el tema de los reflejos, creo que también se ve muy marcado en este sentido también con nosotros, como para entenderlo. Y de lo otro, creo que tú lo has abordado muy bien en el tema de que ese encuadre terapéutico que tenemos que tener, no solamente con los niños, sino también con los adultos, porque recordemos que viene de ambientes, ¿no?, qué sé yo, de su familia un poco difícil, un poco disfuncional, de una escuela donde quizás al niño o niña no le están entendiendo. Entonces también creo que es importante sensibilizar desde qué lugar puede venir un ser humano hasta nuestra consulta. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente, como todo es un negocio, yo he visto por ejemplo, evaluaciones que parece que se les ofrecen evaluaciones en 3-4 horas, obviamente quizás en un mínimo de cobrar una consulta. No se está considerando esto que por ejemplo dice Lila, de quizás el juego, de hacer que el niño se sienta bien, que se sienta cómodo, que no es un tema de carrera, sino básicamente que entre mejor esté el ambiente de evaluación, sobre todo, y se sienta lo mínimamente en confianza con la persona que tiene enfrente, realmente vamos a poder identificar bien sus capacidades. Porque si no, imagínense, viene un niño cansado, hacen la evaluación después de clases, después de que el niño está cansado, está abrumado, como no quiere venir, le hizo berrinche a la mamá o al papá antes de llegar a consulta, y lo sientan ahí, obviamente entiendo que ahí va a haber mucho sesgo. Mucho sesgo, claro, va a salir en más o en menos. No sé si te ha pasado a ti alguna vez algún caso como este. A mí me ha pasado más bien que es verdad que al final tú estás pidiendo al niño, por ejemplo, para evaluar la habilidad de la lectura, ¿no?, o la escritura, pues tienes que hacer que lea o que escriba. Y claro, si el niño tiene problemas, tiene dificultades con la lectura, no le gusta leer y no le gusta escribir. Entonces ahí va a haber la parte emocional de ese sentimiento que tiene el niño hacia esa tarea concreta. Entonces yo lo voy a ver. Me ha pasado niños que se han frustrado mucho, por ejemplo, pues eso, en tareas que les tocaba leer y cuando les cuesta mucho leer. Entonces ahí a veces te toca parar porque no
tiene que pasarlo mal el niño, ¿no? Y volver a hacerle entender al niño que estamos aquí para ayudarle a que aprenda mejor, para ayudarle a entender, ¿no?, cómo podemos ayudar, sigo insistiendo con ayuda, ¿no?, ayudar a que mejore esa lectura, a que mejore, a que la hora de las tareas, a la hora de los deberes no sea el infierno diario, ¿no? Entonces, claro, el mismo niño que es consciente del por qué está en la evaluación, porque eso es un derecho que tienen toda la infancia y la adolescencia, ¿no?, las personas en sí, que saber por qué está. No vale que el niño no sepa por qué le están aplicando una tarea de lectura o... No, el niño tiene que saber que está en la evaluación, ¿para qué? Para entender bien por qué le cuesta tanto aprender matemáticas, ¿no? O por qué le cuesta tanto... o por qué olvida de repente hacer la mitad del examen. Entonces, o por qué a veces no sabe cómo relacionarse con otros niños, o por qué otros niños no quieren relacionarse con él, ¿no? Entonces, ese por qué, ¿no?, el para qué, más bien, de para qué estamos aquí, el niño lo tiene que saber. Y el niño tiene que aceptarlo, porque el niño tiene que querer. Entonces, desde ahí, ¿no?, cuando vienen los momentos de frustración que vienen porque cuando vienen a consulta para evaluación suelen ser niños que tienen dificultades realmente, ¿no? Entonces, no es bueno, o sea, no es agradable para nadie, ¿no?, enfrentarse a tareas que implican sus propias dificultades, ¿ya? Entonces es frustrante, y por eso lo importante, como digo, es la parte empática, la parte del vínculo, ¿no?, de tener una buena relación con ese niño, de hacer también respetar su necesidad de juego. Yo hago muchos descansos y va a depender del niño, ¿no?, del ritmo del niño, de la atención del niño. Entonces, si el niño necesita cada tarea hacer un descansito pequeño corto, hacemos en cada tarea un descansito pequeño corto. ¿Y qué trabajo yo? Trabajo con sus intereses en el descanso. Bien. No le dejo al niño que venga, descansamos y nos sentamos, y el niño que mire la... No. El niño, vamos a jugar. Sé que te gustan los coches, venga, pues vamos a jugar con estos coches. Entonces, ¿este juego te gusta? Perfecto. A un niño le encantaba el hundir la flota, ¿no?, que es esto de los juegos de los barcos. Pues me tocaba jugar con él a los barcos. ¿Qué pasa? Que es un juego largo. Entonces, que decía, venga, vamos a jugar el primer barco que hundamos y volvemos a las tareas, ¿vale? Y después volvemos a jugar a hundir la flota, ¿no? Y entonces así estoy respetando los intereses del niño, estoy dando un refuerzo importante, positivo al niño, que es su juego favorito, ¿no? Y también yo tengo, pues, suelo tener ciertos como reforzadores más golosos, ¿no? Que a los niños les gustan mucho, y que también es como para darle energía. Entonces yo siempre le digo, si le doy la chocolatina, esto es para darle energía a tu cerebro y alimentarle bien para que puedas seguir haciendo todas las actividades que nos quedan, quitar la presión del tiempo, cuánto queda, porque el niño... Claro, él sí quiere saber cuándo va a terminar. Recordemos que es muy cansado otra vez, ¿no?, el proceso de evaluación. Entonces, decirle, a lo mejor limitarle, venga, pues solo me puedes preguntar 2 veces cuánto queda, ¿vale? 2 veces. Y ya me pregunta la primera rapidito y le digo, uy, has gastado una. Te queda solo una pregunta de cuánto queda. Para que no tenga ese factor del tiempo. Exacto. También, ¿no? Sí, y para que no tenga ese factor del tiempo todo el rato de vamos a terminar y salir de eso, ¿no? Salir y hacer como que el espacio sea lo más ameno, lo más agradable, lo más divertido posible. Qué bien, nos encanta eso. Ahora, ¿qué profesionales podrían aplicar eso? Sería lo importante. Tal vez tenemos preguntas. Tenemos saludos. Dice saludos desde el sur de Quito. Hola. Saludos desde Matas, desde Quimindé, Esmeraldas, Sucumbíos. Excelente temática. Y saludos desde Loja. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Y Lila, ahí me quedaría, de hecho, no, yo creo que es importante no ver esta parte humana, darle su lugar al niño, respetar sus derechos, jugar con sus intereses, y poco a poco que esta evaluación pueda ir ayudándolo también. En ese aspecto me gustaría también saber qué deben considerar los padres al momento de elegir un profesional, porque a lo mejor tu experiencia te ha hecho encontrar una forma para poder llegar a los niños, ¿no?, desde tu estilo, pero lamentablemente, y eso sí es una crítica mía personal, no todos
lo hacen de esa manera. Entonces termina siendo fuerte, yo digo más bien terminan siendo procesos hasta muy traumáticos, sobre todo para los niños, y lamentablemente tienen que a veces pasar de mano en mano, a veces el niño no quiere, o por ejemplo en los colegios algo que he visto muy común aquí en la ciudad de Quito, sin dar nombres, es que cada año les piden actualización de informes, por ejemplo, y los padres tienen que estar en esto actualizando los informes. ¿Qué deben considerar los padres al momento de elegir un profesional? ¿Cómo saber si está bien en las manos en las que está mi hijo? Y también más o menos quizás costos, porque a veces yo he visto costos muy altísimos y otros en cambio que yo no sé cómo lo medirán, o sea, como que no sé, un costo mínimo y como que en 4 horas ya quisieran hacer tantas cosas. Y sobre todo, esto otro que a mí me preocupa, de que cada año se les pide informes. Bueno, eso a mí me parece horrible, ¿no? O sea, terrible, que los colegios pidan informes a los padres de forma externa. Yo creo mucho en los derechos sociales, ¿no? Y creo que eso tiene que ser competencia del Estado directamente, ¿no? El abordar en aquellos casos que lo necesiten, ¿no? Hacer una evaluación. En España, por ejemplo, tenemos la atención temprana, que forma parte de programas, ¿no? Estatales, que ayudan a los niños a hacer evaluaciones desde hasta los 5 años, ¿no? Los primeros 5 años de vida, que son súper importantes, esos primeros 5 años de vida, ¿no? En el crecimiento y en la construcción de esa casita, tienen una evaluación gratuita. Las evaluaciones también, eso es durante los primeros 5 años de vida, y tienen intervención también gratuita. Ahora, en los colegios también en España se hacen las evaluaciones, ¿no? A nivel público. Claro, están con muchísimo trabajo, y eso es una realidad, ¿no? Y muchas veces los padres deciden ir a lo privado. Pero sí creo, ¿no?, que tiene que ser esto un derecho de los niños, de las familias, el que si un niño vemos alguna alteración en su conducta, en su desarrollo, ¿no?, que puedan tener una evaluación digna, ¿no?, de forma gratuita. Eso por un lado. Claro, ahora mismo sabemos que aquí no hay. Entonces, pero bien que lo dices, porque eso es algo que a las personas nos están viendo una forma de organizarnos, ¿no? Porque la salud es un derecho, total. Y sobre todo también con los niños, no solamente el tema de la desnutrición que últimamente se habla, sino precisamente que también como tema de prevención se incluya como un derecho, por ejemplo, esta evaluación que se hace a nivel público. Y es que es un derecho de la infancia, ¿no? El que ser tratado de forma digna. Y el ser tratado de forma digna significa lo que estamos hablando hoy, ¿no? O sea, el que si yo necesito una evaluación para que la gente me entienda y me puedan tratar de esa forma digna, ¿no?, se me haga esa evaluación. No dependa mucho de la parte económica que tengan, los recursos económicos que tenga la familia. Ahora, en caso de ahora mismo, ¿no?, porque no existe esta opción, ¿verdad? Entonces yo que recomendaría a las familias ecuatorianas que no les vendan humo, que no hay milagros, que no hay cambios, que las alteraciones en el neurodesarrollo, cuando le están dando cuando identifican que el niño tiene una condición, por ejemplo, que no hemos hablado nada de esto, pero una condición de autismo, una condición de TDAH, una condición incluso de dislexia, que se escucha también más, ¿no?, discapacidad intelectual, eso es de por vida. O sea, no hay curas, no hay cambios. Entonces, y para llegar a esa condición, para llegar a ese nombre, ¿no?, que no tiene que definir a la persona, por supuesto que no, la persona es mucho más que una condición. Yo soy mucho más que usar gafas, por ejemplo, ¿no?, que tener diabetes, en ese sentido. Entonces, que traten de tener buena relación con el profesional, que les pregunten cualquier duda, que les entreguen un informe que les expliquen bien, ¿no?, en qué consisten esos resultados. Porque después, lo último que no he hablado, ¿no?, del proceso de evaluación, es la devolución. Y la devolución en mi caso es también entre 1 hora y media, 2, a veces, dependiendo del perfil del niño, ¿no? Cuanto más complejo sea el niño, más tiempo requiere de explicar bien qué le está pasando a tu hijo, cómo aprende tu hijo, cuáles son las fortalezas de tu hijo. Y un buen informe recoge no solamente las debilidades, no solamente aquellas cosas que no sabe hacer o que no logra hacer o que no hace menos según lo esperado por edad. No solo recoge eso. Un informe recoge un perfil integral, donde se ven las fortalezas, donde se ve también qué sí puede hacer. Y todos tenemos fortalezas, ¿no?, independientemente del nombre que nos pongan detrás. Es decir, si un niño, por ejemplo, tiene una discapacidad intelectual, ¿vale?,
ese niño también tiene fortalezas. ¿Por qué? Porque las fortalezas se comparan con nuestras propias capacidades. No me comparo con el resto, ¿no? Entonces, para marcar que tienes un déficit intelectual, se compara con el resto, ¿no? Con lo que es la norma, el promedio de la gente. Sí, pero todos tenemos cosas que se nos dan mejor y cosas que se nos dan peor. Hasta el niño que tiene altas capacidades, ¿no? Y que se le da muy bien las cosas y que aprende muy rápido, también tiene debilidades. Y hay que ser importante conocerlo, igual que también tiene fortalezas en las que destaca más comparado con él mismo, con su propia capacidad. Entonces, un buen informe, ¿no? Es necesario que se entregue y que se explique y que si tienen dudas, que vuelvan a preguntar, ¿no? Al profesional que ha hecho esa evaluación. Porque lo más importante de una evaluación es que el papá pueda llegar a tener más recursos para poder ayudar a su hijo a sacar su potencial. Sea el que sea, pero sacar su potencial. Sí, sabes que eso creo que sí es importante, queridas familias que nos observan, sobre todo para eso es la evaluación, ¿no? Ya luego vamos a ver, o sea, cuáles podrían ser los posibles resultados de estas evaluaciones, ¿no? Pero hemos ido hablando como de manera general, es el contacto que pueda tener con el niño. Pregúntele a su hijo o hija, ¿cómo te fue? ¿Qué no te gustó? De entrada, esta recomendación que nos dice Lila, si el profesional le dice, ay, por mi agenda puedo en la tarde, no, intentemos que sea en la mañana. No pasa nada si el niño quizás tiene que faltar, sino tratando de buscar de que él esté sobre todo en un ambiente cómodo. Intentar antes de ir a la evaluación quizás calmarlo, que el ambiente no se vuelva tenso, salir a tiempo, porque a veces tenemos de esto los padres de salir con las justas y apuramos a los niños, entonces ya vamos también desde la casa, no los preparamos para que puedan ellos estar tranquilos. Entonces esto es un trabajo que también lo podemos hacer como padres y madres, o sea, estimular el tiempo, preparar también al niño anteriormente, mira, mañana vamos a ir a hacer esto, es por esto, o sea, también un poco explicar e ir preparando. Claro, la forma de explicación más clara es, vamos a tratar de entender, ¿no? Porque te cuesta más, o sea, esa dificultad que el niño es consciente, ¿por qué te cuesta tanto hacer los deberes y te molesta mucho, ¿verdad? Y tardamos muchas horas. Entonces el niño va a estar con otra actitud hacia la evaluación, ¿no? Se me olvidó decir una cosa que es súper importante a los padres. Antes de hacer una evaluación del neurodesarrollo, ¿no? De las capacidades, es importante hacer una revisión, ¿no? De vista y de oído, porque muchas de las dificultades vienen porque el niño necesita gafas, necesita lentes, ¿no? Entonces, o porque el niño no oye bien. Entonces, no podemos hacer una evaluación porque va a dar lugar a tener más error en los resultados de la evaluación. Entonces, siempre, aunque el profesional nos lo pida, hacerlo. Y hacerlo no significa que hace medio año no le hice la última revisión. No, porque en medio año es que el niño puede cambiar. Y si estaba forzando un poquito, pero no salió que tuviera dificultades visuales, pero a lo mejor ya en 6 meses sí que se ha mostrado que tiene dificultades visuales y es por eso por lo que está leyendo mal, ¿no? O le cuesta mucho leer, o se cansa y pierde más la atención de clase. Súper bien, miren todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy en resumen, ¿no? Las cosas que esperamos, los comportamientos observables que podemos ver, también estas ayudas que nos dan los profesionales en los centros o en las unidades educativas, que no lo tomemos a personal, que no dejemos a los niños y niñas sobre todo en la etiqueta, para el tema de la evaluación, considerar esto que nos ha dicho Lila, ¿no? Ir a hacer una revisión de oído, una revisión de vista, también preparar al niño antes de la evaluación, intentar quitarnos de esta culpa nuestra, ¿no? Y sobre todo las comparaciones, ¿por qué el fulano así, acá? Sí. Y ahí es donde, bueno, esto es una sugerencia más bien como de mi lugar, a veces no creo que todo el mundo necesite enterarse de lo que pasa con mi hijo para no recibir quizás tantas recomendaciones y tantos estímulos, quizás con la familia cercana con la que pasa el niño, para no llenarnos, o sea, lo que necesitamos conocer de esta información antes de la evaluación para poder sobre todo conocer y reconocer que ustedes padres y madres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y nuestros hijos son únicos y son los mejores del mundo ya porque son nuestros y no podemos compararlos porque
son otras familias, son otras personas, son otros contextos, entonces el niño o niña que tengamos es nuestro y no merece la pena estar en esta comparación. Y lo otro importante, considerar también al profesional, entonces averigüe bien si es que usted no le está dando unos resultados, le está dando muy al apuro, lo ve apurado, no. Recuerden que la evaluación como tal es, como decía Lila, es para conocer sus fortalezas y cómo ayudamos en aquellos que nosotros podemos considerar como una debilidad, y es un aprendizaje, es irle guiando al niño. La importancia también de la detección temprana, un poco haciendo algo de resumen. Bueno, ya casi vamos un poquito a la parte final. Nos gustaría que nos digas, Liz, como qué es lo común que tú te sueles tomar ya como resultado de las evaluaciones que haces dentro de consulta. Hace un momentito nombrabas como el tema del autismo, el TDAH. ¿Qué es lo más común que suele presentarse? Bueno, lo más común son retrasos en el aprendizaje, y digo retrasos, no trastorno específico de aprendizaje, y suele ser porque por los sistemas educativos realmente yo tengo ese pensamiento, ¿no? ¿En qué sentido? En España, por ejemplo, el sistema educativo solamente pueden repetir los niños en los años pares. Aquí, en Ecuador, que yo lo conozco bastante bien, ¿no? Para que un niño repita, para que un niño no pase de curso, el profesor tiene que mostrar primero rellenar un montón de burocracia, ¿no? Y demostrar todos los recursos que ha tratado de hacer el profesor para que no repita. Entonces muchos profesores, por temas de tiempo, yo no quiero juzgar, ¿no?, a nadie, pero es verdad que a veces no tienen suficientemente el tiempo. Entonces ¿qué hacen? Pasan al niño de curso sin haber adquirido las competencias básicas de ese curso. Lamentablemente estos niños ya van con retraso, ya van con vacíos, ¿vale?, de aprendizaje. Entonces, lo que más se ve en consulta son esos vacíos de aprendizaje, que no podemos saber si realmente viene de una condición específica, ¿no?, que va a ser de por vida, o simplemente que viene de vacíos y necesitamos reforzar a ese niño, hacer una intervención en lectura, en escritura, en matemáticas, para que ya adquiera las competencias que le faltaban y poder seguir el ritmo de la clase. Eso es lo más común. Otra cosa también muy común son los problemas atencionales. Y digo problemas, no TDAH. Y digo, ¿por qué problemas? Porque es verdad que a veces los hábitos de casa, que no quiero culpar a los papitos tampoco, ni acusar a nadie, pero es verdad que el uso de pantallas, ¿no?, el uso sin límites de pantallas muchas veces, y los problemas de sueño, ¿no?, que eso pasa más en los adolescentes, porque los adolescentes muchos duermen con el celular en la mano, ¿no? Entonces esa falta de hábito, de rutina, de sueño, de alimentación a veces, ¿no?, y de uso de pantallas o abuso de pantallas, hace que el niño esté sobreestimulado. Entonces, claro, cuando un niño está sobreestimulado es como que estuviera en un parque de atracciones todo el día. ¿Qué hace? Quiere buscar todo, quiere hacer todo, ¿no? Y necesita también recompensas rápidas. Entonces, esa falta también es otro caso que también veo mucho, ¿no? La baja tolerancia y la frustración. Niños que son muy reactivos. Los niños son reactivos en general, ¿no? Y que a medida que avanzamos con la edad nos vamos volviendo un poquito más pacientes, más tranquilos, más pausados, ¿ya? Pero es verdad que el niño y el adolescente es pura reactividad, ¿vale? Esta falta a veces de poner el límite claro en el niño o en el adolescente hace que se frustren muy rápido, porque son niños que están acostumbrados al éxito, a la recompensa, al refuerzo, y eso hace que ese niño sufra. Ese niño está sufriendo. Uno lo puede ver, es que es muy malcriado. No es malcriado. Es un niño que no ha aprendido a fracasar. Y todos necesitamos aprender a fracasar. Porque la vida implica eso, ¿no? Un caminar como por una montaña, ¿no? Y que a veces nos caemos y tenemos que volver a levantarnos y volver a tratar de subir a llegar a la cima, ¿no? Entonces, en ese caminar nos caemos, nos pinchamos, nos salen callos también, ¿no? Nos duele el pie. Y es importante, como digo, que entender esa parte, ¿no? Y lo que más común, pues, es esa parte emocional que viene de no haber vivido fracasos o no tener límites claros, ¿no? Que los papitos a veces le dicen, si sigues así, o si no me haces caso, te dejo sin el móvil. Si no le vas a dejar sin el móvil, es mejor que no le digas, porque la coherencia también es importante. Y como digo, también enseñar a perder. Enseñar a perder es fundamental, porque el niño si no sabe.
no sabe. ¿Y qué hace? Se desregula emocionalmente y entonces parece un niño, como digo, con rabieta, pero no es una rabieta, es que ese niño no ha aprendido y necesita saber, tener esa conexión de su casa, esa luz, ¿no? Que implica él, a veces me cuesta el aprendizaje, a veces pierdo. ¿Y por qué pierdo? Porque estoy aprendiendo. Y forma parte, el perder, el fracaso forma parte del aprendizaje. Totalmente, súper bien. Bueno, miren, esas cosas con las que se pueden topar y no necesariamente tienen que ir a condiciones de etiquetas ya macro, porque no podemos ser reduccionistas. Yo escuchaba que decía la etiqueta es una forma de reducir el comportamiento o muchas veces justificar algo que quizás también es modificable, ¿sí? Eso. Y ahora sí, bueno, para ir cerrando, cuéntanos un poco qué ha sido lo más bonito de este trabajo que tú has tenido y también qué ha sido lo que más te ha decepcionado de esta carrera. Vale, a ver, pues mira, lo más bonito, recuerdo un caso en Ecuador, que el niño era un adolescente que venía con muchas etiquetas, ese adolescente. Venía con una etiqueta de discapacidad intelectual, venía con una etiqueta de trastorno específico de aprendizaje, y que tenía, pues estaba como muy identificado desde ese lugar, desde esa etiqueta. Después del proceso de evaluación, ¿no? Lo que vimos es que era un chico que no le habían dado por X o por B oportunidades, ¿no? De desarrollar esa autonomía, ¿sí? Y que también los problemas del lenguaje muchas veces hacen que parezca que no está entendiendo y entonces ¿qué pasa? Que fracasa en la tarea porque yo no he dado, o sea, no he atendido a que a lo mejor no me está entendiendo y le tengo que explicar de otra manera para asegurarme que me entienda, ¿no? Y que al final desarrolle la tarea según la consigna, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que vimos ese niño es que era un niño con dificultades de aprendizaje, dificultades también cognitivas, pero sin etiqueta, en este caso, no de discapacidad intelectual. Cuando después de hacer la evaluación y darle la devolución al adolescente también junto con la familia, el adolescente lloraba de felicidad diciéndome que gracias, porque él siempre se había puesto la etiqueta de tonto, de que soy tonto. Y nadie le había dicho nunca que tiene más dificultades, que hay cosas que no le cuestan más, como a todos, que hay cosas que nos cuestan más, ¿no? Y que también tiene vacíos, que es lo que os hablaba antes del aprendizaje, ¿no? Que esos vacíos han hecho que, encima, pues que arrastre una mochila gigante y que le cueste muchísimo más seguir avanzando en la parte académica, pero entendiendo su perfil, entendiendo sus capacidades, va a tener siempre debilidades en un área y va a tener siempre esas fortalezas y que se apoyara de esas fortalezas. Es sacar de ese niño entendiendo su capacidad, ¿no? Sacarle de ese sentimiento de incapacidad, de ineptitud, ¿no? Fue hermoso. Igual que también fue hermoso otro caso, ya era más joven el chico, que no tenía ninguna etiqueta, ¿vale? Pero vino a evaluación porque le costaba mucho los estudios, siempre le había costado mucho, y la universidad. Y en este caso, después de la evaluación, sí que vimos y observamos que su perfil, ¿no? Estaba dentro de la condición de autismo. Cuando le das una explicación a un adolescente, a un joven, del por qué le ha costado más relacionarse con las personas, que por qué también a veces se podría llegar a sentir, ¿no? Como que excluido, como que no va con él en temas más sociales o más del día a día, ¿no? Cuando tú a una persona le explicas ¿por qué las cosas que te costaban, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahora con esta condición que tienes, que la tienes desde el principio, ¿no? Desde el nacimiento, pero ¿qué podemos hacer ahora, ¿no? ¿Cómo puedes desenvolverte y entendiéndote a ti, respetándote a ti, ese gracias, ¿no? Gracias porque me entiendo. Eso es hermoso. Y lo más difícil, pues, son a veces lidiar con padres que a veces he visto como que no respetaban el proceso, ¿no? Es como que esa necesidad que tenemos la sociedad de hoy en día, ¿no? De todo rápido y ya, ¿no? La poca tolerancia a los padres sería. Claro, la poca tolerancia y esa necesidad de ya, es que lo mío es urgente para ayer, ¿no? Y para ayer no hay nada, no podemos hacer las cosas rápidas, como digo. Eso sí que es algo muy frustrante, ¿no? Las mismas etiquetas que a veces los padres dan cuando hablan, no es que es vago, es que en vez de hablar de la conducta, como digo, dar la etiqueta directamente, eso pues bueno, son procesos que duelen y que generan frustración y que es un desafío mayor, ¿no?
pero sobre todo los padres, porque luego los niños, aunque tengan dificultades durante la evaluación, ¿no? Que a veces a mí me cuesta llegar al niño, entender al niño, porque es verdad, no dejan de ser niños y como decía antes, ¿no? Cuando hay una conducta que se sale, que no es la esperable, ¿no? O que la ponemos como una conducta problema, pensar que es una oportunidad de aprendizaje. Ese niño necesita aprender a lo mejor a tolerar, ese niño necesita aprender a pedir perdón, ese niño necesita aprender a esperar el turno, no dar la intención nunca al niño de que me está atacando, de que me está personalizando, de que no sé, como que con esa como que me quiera hacer esa intención de me quiera molestar. No. Es comprender que es comprender, como digo, ¿no? que necesita aprender. O sea, sí. Esa conducta refleja que el niño necesita aprender. Muchísimas gracias, creo que ha sido una linda conversación de hablar y bueno, de mi lado, querida comunidad, sí hay cosas que también sí nos tenemos que organizar. Recordemos que nosotros no nos están haciendo un favor cuando es en temas de salud, es algo que es exigible también para el Estado como este derecho, y también todos estamos aprendiendo. Yo creo que lejos de las etiquetas todos tenemos nuestras debilidades, todos andamos en eso, porque si no, imagínense, no podemos creernos personas normales, funcionales, cuando no es así. Hemos necesitado de ciertas cosas en las cuales no se nos da muy bien también a los adultos. Recuerden que ustedes hacen lo mejor que pueden, insisto en no compararse. Tomemos en cuenta en ir a un profesional a tiempo, o sea, entre más temprano podamos ir, mucho mejor. Si van donde un profesional, pregunten, que se tome su tiempo, y es importante. Y a ustedes, padres y madres de familia, esto, como decía Lila, no es fácil. Hay que también saber entender el proceso. A veces hemos vivido toda una vida como con esto, frustrándonos, y se nos dificulta a veces de esperar un mes, de cómo puede ir incluso a una evaluación. Entonces vamos viendo también como este costo y este beneficio, y que en el camino vamos aprendiendo en conjuntos. Libémonos de las etiquetas, observemos más, y también dejemos de comunicarnos desde el calificativo negativo, sino que más bien vamos hacia lo que observamos, que es aquello que no nos gusta. De mi lado, eso sería todo. No sé si te quieres despedir con un mensaje a todas las personas que nos miran. Bueno, gracias a Genedif, ¿no? Y gracias a ti, Gaby, por traerme aquí, invitarme a este espacio. Ha sido un placer, un gusto estar aquí y poder compartir un poquito de mi conocimiento, ¿no? Ojalá que haya ayudado a las familias y que siga ayudando. Y nada, por mi parte, más que agradecer y que dar simplemente esperanza y recordar, ¿no? Que los niños necesitan aprender, necesitamos construir bien esa casita con cariño, con amor y con respeto. Eso ha sido todo. Que les vaya súper lindo, espectacular día. Chao, chao. Adiós.